damos paso al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el señor Frank Per, quien va a estar durante 30 minutos contando cuáles han sido los logros de esta cartera durante los últimos 18 meses de gobierno. En los últimos minutos de esta media hora, él responderá algunas preguntas que hagan nuestros periodistas aquí en vivo en el Salón de Conferencias del Palacio de Nariño, en el centro de la capital de Colombia, y también las preguntas que ustedes hagan desde internet a través de urnadecristal.gov.co. Él va a estar respondiendo todas las inquietudes y nos va a dejar claros cuáles han sido los logros de este ministerio en esta maratón de resultados. El gobierno rinde cuentas. 4:30 de la tarde. Señor ministro, muy buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta rendición de cuentas del recién creado Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El ministerio fue creado el 27 de septiembre pasado. Somos un ministerio nuevo y estamos en un renacer del tema ambiental en el país. En una economía en la cual las locomotoras han cobrado tanta importancia, es fundamental que como país balanceemos el crecimiento para asegurar tres cosas. En primer lugar, que las empresas que hacen parte de nuestra economía en Colombia tienen un genuino interés en las comunidades y en segundo lugar, que tienen un profundo respeto por los temas ambientales, obviamente haciendo utilidades porque la iniciativa privada es el motor de la prosperidad. El territorio colombiano ocupa un pequeño porcentaje de la superficie del mundo, pero somos el segundo país más megadiverso del planeta. Esto no es un mérito de los colombianos, nosotros nacimos aquí. Esto significa que tenemos una gran responsabilidad. La pregunta entonces es, ¿qué vamos a hacer con nuestros recursos naturales? ¿Cómo vamos a utilizar nuestro patrimonio? Precisamente tenemos unos grandes retos. En el área de parques nacionales tenemos unos ecosistemas que pueden prestar unos servicios y que además son áreas de conservación absolutamente invaluables. En estos 18 meses hemos incorporado cerca de 600.000 hectáreas al sistema de parques nacionales y además de 153 hectáreas que adquirimos para el Parque Natural Serranía de Yarigües. Pero también en parques nacionales, y más adelante lo vamos a conversar, tenemos unos retos enormes, porque casi sin excepción en los parques naturales de Colombia hay disputas de títulos de propiedad, hay actividades de visitantes ilegales o que ensucian y actividades de tala de madera. En los últimos 2 años, el país se ha enfrentado a la realidad del cambio climático. Si hay algún país en el mundo que ha vivido y ha sufrido los rigores del cambio climático, es Colombia. En estos 18 meses hemos montado un sistema de monitoreo que nos permite en todo el territorio nacional tener información que alimenta un sistema durante las 24 horas y que está conectado con el sistema de alertas tempranas. Eso nos permitió, a pesar de las pérdidas en vidas humanas y a pesar de las grandes pérdidas económicas, evitar mayores tragedias. Pero aquí, moviéndonos hacia adelante, lo que necesitamos es un gran compromiso y una gran conciencia de todos los colombianos. Somos nosotros mismos quienes hemos generado esta tragedia, a través de nuestra conducta, a través de tomar decisiones como hacer asentamientos urbanos en el borde de los ríos, a través de quitarle el espacio a la naturaleza. Por eso una de las tareas que tenemos es incorporar los planes de ordenamiento y manejo de cuencas dentro de los planes de ordenamiento territorial y dentro de los planes de desarrollo de los nuevos alcaldes y gobernadores. En términos de agenda internacional, hemos logrado 57.000 millones de pesos para proyectos que tienen que ver con
temas relacionados con el cambio climático. Y uno de los proyectos enfocado a la actividad ganadera, que es la principal actividad depredadora de los bosques, nos ha permitido posicionarnos como líder en el mundo en ese tema. Dentro de 2 semanas, en el Banco Mundial en Washington, el proyecto del esquema silvopastoril del gobierno colombiano va a ser presentado como el esquema a seguir a nivel mundial. Como decíamos, el crecimiento económico nos enfrenta a grandes retos. La actividad de extracción de minerales, y en especial la actividad minera, tiene diferentes jugadores. Hay unas compañías que son las grandes compañías del mundo, que cumplen no solamente con los estándares que les exige la ley, sino que además van más allá. Pero tenemos la minería ilegal, y la minería ilegal se divide en 2. En la minería artesanal, que es la de los mineros que por tradición en las poblaciones han estado ejerciendo esa actividad sin estar formalizados, y la de la gran minería criminal. Afortunadamente, la Fiscalía General de la Nación, a partir del pasado 1 de enero, decidió crear la Unidad de Delitos Ambientales. Y gracias a la tarea que estamos haciendo con la Unidad de Delitos Ambientales y con la Policía Nacional, trabajando en 8 departamentos, en 31 municipios que hemos priorizado dentro del Plan de Consolidación de Seguridad, hemos hecho operativos y hemos cerrado 103 minas y capturado a 109 personas. Pero como dentro de esta actividad también hay mineros artesanales, hay un enfoque conjunto con el Ministerio de Minas y Energía para que estas personas y sus familias puedan hacer una transición hacia la formalización y hagan parte de las cadenas productivas. Uno de los retos que tenemos es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. En el último año, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales expidió 414 licencias para 414 proyectos, de los cuales 279 son nuevas y 135 para proyectos ya existentes. Estamos en el proceso de modernizar y fortalecer la autoridad de licencias financieramente, organizacionalmente, en términos de talento y de tecnología. La primera fase la vamos a acabar en este semestre, y una vez eso esté listo, vamos a subir gradualmente los requisitos y los estándares para que Colombia realmente tenga un crecimiento económico con sostenibilidad. Estamos trabajando en unas metodologías para cambiar los esquemas de compensación y vamos a tener la capacidad de valorar el impacto en los ecosistemas con un esquema de unidades que nos permita exigirle a las compañías realizar compensaciones en el mismo ecosistema de una manera más integral y por periodos de tiempo que se acomodan mucho más a los periodos de actividad económica. En el tema de la obra invernal tenemos unos resultados muy concretos. Invertimos 371.000 millones de pesos a través del Fondo de Calamidades en 101 proyectos, 23 departamentos y 180 municipios. Finalmente, hacia adelante tenemos uno de los grandes retos que no hemos finalizado en estos 18 meses, y es el tema de las corporaciones autónomas regionales. Tenemos un proyecto que vamos a presentar en marzo al Congreso, a consideración del Congreso de la República, para transformar las corporaciones autónomas regionales. Las corporaciones autónomas regionales son el brazo de ejecución de la política ambiental. Tienen 1.4 billones de pesos de presupuesto, pero por un conjunto de conflictos de interés, errores en la conformación de los consejos directivos, falta de capacidad técnica o falta de convicción en la tarea que hacen y falta de control, es que hemos vivido las tragedias de la ola invernal. Hay algunas corporaciones que funcionan muy bien, no todos los sistemas son ni totalmente buenos ni totalmente malos. El reto que nosotros tenemos es coger lo mejor de las corporaciones que funcionan y poder replicar eso en el resto del sistema. Para eso contamos
con la voluntad y con el compromiso de todos los consejos directivos y de los directores actuales, y ya estamos socializando un proyecto de ley con las comunidades indígenas, raizales, con las negritudes, para estar seguros, para que en cada región de Colombia los colombianos estemos tranquilos de que contamos con unas corporaciones que tienen la capacidad de ejecutar y de vigilar. Y vamos a hacer énfasis en el tema educativo. En estos últimos meses venimos trabajando con ONGs de jóvenes y hemos capacitado a 2.500 jóvenes de la Red Nacional de Jóvenes de Ambiente. ¿Por qué esto es importante? Este es un ministerio pequeño y debe seguir siendo un ministerio pequeño. Pero el tema ambiental es un tema que nos corresponde y nos toca a todos, en todos los momentos de nuestra vida. Entonces, lo que nosotros queremos es que todos los colombianos adquiramos una conciencia y empecemos a cambiar las conductas. ¿Cómo afecta lo que yo hago en mi vida diaria, en mi vida familiar, en mi trabajo, en mis momentos de recreación, el medio ambiente? Porque el país que nosotros tenemos hoy es el resultado de las acciones que hemos hecho hasta ahora. Y lo que queremos cambiar es esa conducta para que el país que le dejemos a nuestros hijos sea un país con un profundo respeto de sus recursos naturales, pero que a la vez genere progreso para todos. Maratón de resultados, el gobierno rinde cuentas. En este momento estaban escuchando al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Frank Peur. Va ahora a preguntar la periodista Andrea Carranza del diario La República, cuando quedan 19 minutos para terminar con la rendición del ministro de Ambiente desde el Palacio de Nariño en el Salón de Conferencias. Adelante, Andrea. Buenas tardes, ministro. Usted dijo que en cuanto a la reforma de las CAR iban a replicar los esquemas que están funcionando bien. Quisiera que me comentara cuáles son los que están funcionando y cuáles son los que no en el país. Mire, yo he visitado corporaciones autónomas regionales donde me he quedado sorprendido del nivel técnico de algunas de las personas. El sábado pasado estuvimos recorriendo el Canal del Dique, porque el tema del Canal del Dique es un tema que vamos a resolver en este gobierno. El tema del Canal del Dique es una historia de muchas decisiones tomadas con buena intención, pero probablemente con no buena información. Y me encontré con Paulino. Paulino es un funcionario de Cor Magdalena. Si ustedes pudieran oír a Paulino, su capacidad técnica, su compromiso, su conocimiento de la región, su capacidad para entender las necesidades de este tema en particular y para proponer soluciones concretas. Personas como él hay en todas las corporaciones autónomas regionales. Las corporaciones autónomas regionales están llenas de talento individual. Lo que falta es capacidad institucional. Ese talento individual se debe volver un talento colectivo. Y de eso se trata la reforma. Como este ejemplo, le puedo nombrar 15 o 20 ejemplos que he vivido porque hemos estado en las regiones, y por eso le digo que es muy fácil decir que nada funciona. Eso no es cierto. Aquí hay cosas que funcionan. Esa capacidad técnica, esa mística, ese conocimiento de los ecosistemas y de las regiones que tienen las corporaciones y que debe permanecer ahí, es lo que nosotros vamos a catapultar para que las corporaciones sean en verdad un brazo de ejecución de la política ambiental. Ministro, y en cuanto al túnel de Oriente, ¿qué ha pasado con eso, ya que ha estado frenado por temas ambientales? Voy a hacer un recuento, si ustedes me permiten, del tema del túnel de Oriente para que haya absoluta claridad de en qué estamos y cuál es la posición del ministerio. En el año 97, el Ministerio de Ambiente le otorgó a Cornare, la Corporación Autónoma Regional, la potestad y la autoridad para mirar ese tema y decidir si otorgaba licencias para ese proyecto o no y bajo qué condiciones. En el año 2002, 5 años después, Cornare autoriza una licencia. Entre los años 2002 y 2010, ese proyecto original tiene muchas modificaciones. Entiendo que el contrato tuvo cerca de 30 modificaciones. Y en el año 2010, Cornare otorga un ajuste a la licencia del año 2002. A partir de ahí se empiezan a escuchar voces de preocupación sobre el posible impacto que la perforación del túnel tendría sobre una reserva, que es la reserva del río Nare, que alimenta a través de sus fuentes de aguas a 4 municipios, entre ellos Medellín. A raíz de eso, la Procuraduría y la Contraloría le envían unas comunicaciones al Ministerio. Específicamente la Procuraduría nos dice, aquí hay un riesgo que no está suficientemente entendido, por favor, asuman competencia
para entender bien qué pasa. En ese momento nosotros empezamos a hablar con el gobernador. Yo personalmente llamé al exgobernador Luis Alfredo Ramos. Le dije, tenemos esta situación, aquí hay una aparente falta de información. Nosotros como ministerio no tenemos ninguna posición sobre si esa obra es buena o no. Eso no nos compete y no nos corresponde. Nuestra tarea es definir cómo pueden hacerse las obras para que el país progrese. Entonces empezamos una serie de conversaciones y de reuniones con la gobernación y con la gente de Cornare. Pero infortunadamente no fue posible que el ministerio recibiera la información. Estamos hablando por lo menos de 3 reuniones presenciales en el mes de diciembre y ante la falta de información y el riesgo de que se empiece a perforar un túnel, empiece a secar las fuentes de agua y eso no tiene reverso, entonces nosotros ahí decidimos intervenir. Fuimos a Medellín, hicimos una reunión muy amigable con el gobernador, con el alcalde, con la corporación, pero además queremos que en este proceso esté incluido Corantioquia, que tiene muchos intereses legítimos y estaba fuera del proceso. Y la decisión fue la siguiente, asumimos competencia. ¿Eso qué significa? Que después de unos recursos legales que ellos, a los cuales tienen derecho y han utilizado en estas semanas, nosotros debemos efectivamente recibir la información. No la hemos recibido y quiero aclarar que no ha habido ninguna manifestación, porque hoy un medio de comunicación publicó una versión de Cornare según la cual nosotros no queremos recibir la información. Por Dios, si uno quiere enviar una información, uno la envía. Y si uno quiere que lo reciban personalmente, lo recibimos personalmente, como lo hicimos por lo menos 3 veces en el mes de diciembre. No hemos recibido la información. ¿Qué sigue en el túnel de Oriente? Esto es un alto en el camino. Es un alto en el camino para entender los riesgos y es un alto en el camino para mirar cómo se puede hacer esa obra con responsabilidad y tranquilidad. Lo que no podemos hacer es correr el riesgo de secar unas fuentes de agua que alimentan a 4 municipios. Una vez se reciba la información hay 2 opciones. Una, la información está completa. Otra, la información está incompleta. Si la información está incompleta hay 2 opciones. Todo está en regla y no hay riesgos, la obra sigue adelante inmediatamente. Si hay unos riesgos, se mira de qué manera pueden ser mitigables para que la obra siga adelante. Y si la información está incompleta, nosotros vamos a pedir y vamos a exigir la totalidad de los estudios que se requiera para tener la tranquilidad. Pero en un momento de esa fase vamos a devolverle la competencia a Cornare porque el papel del ministerio no es intervenir de esta manera en esa fase de los proyectos. ¿Qué queremos al final? Colombia necesita muchas vías, muchos túneles, muchas autopistas. Ustedes lo acabaron de ver en la rendición de cuentas del ministro Cardona. Lo que necesitamos es que se hagan bien y con tranquilidad. No podríamos permitir que una obra de estas seque las fuentes de agua de 4 municipios. Entonces estamos confiados en que la obra saldrá adelante, pero como tiene que salir, bien hecha. Maratón de resultados, el gobierno rinde cuentas a las 4:47 de la tarde, aquí en el Salón de Conferencias del Palacio de Nariño. Señor Ministro de Ambiente, pasamos ahora a una pregunta que nos envían a través de www.urnadecristal.gov.co. Se alista para preguntar el periodista Rubén Darío Bayona del canal El Tiempo. La pregunta, ministro, que le envían es: ¿qué estrategias se tienen para evitar que particulares se apropien de terrenos de parques naturales, como sucedió en el Parque Tayrona? Esta pregunta la hace Diana Cárdenas, desde Bogotá. La posición del gobierno ha sido clara y contundente. Este ministerio va a hacer cumplir la ley en cada momento y cada día. Infortunadamente, y vuelvo al tema de la conciencia ciudadana, cuando uno tiene un país donde necesitaría ejércitos para cuidar los parques naturales, hay algo fundamentalmente mal. Y ese algo fundamentalmente mal no está ni siquiera en la capacidad de la Autoridad de Parques Nacionales, está en la conciencia y en la conducta de los ciudadanos, que son quienes han ido destruyendo paulatinamente el Parque Natural Tayrona. Necesitamos una conciencia ciudadana, un movimiento ciudadano para cuidar lo que nos corresponde a todos, porque no hay derecho a que haya visitantes que van durante el día y ensucian el parque, generan incendios, hay cultivos ilegales, hay tala de madera y hay unas disputas de títulos de propiedad. Quiero hacer una aclaración muy importante. Cuando el Tayrona se declaró parque natural, ya era en su gran mayoría una propiedad de privados, de particulares. Es como si uno tiene una finca y el gobierno dice, esto ahora es un parque natural. Entonces hay por lo menos 5.000 o 6.000 hectáreas del parque que son de tenedores legales y legítimos y que han cumplido a cabalidad con las normas de parques nacionales.
Aquí no pueden pagar justos por pecadores. Pero dicho eso, hay otros particulares que a lo largo de los años se aliaron con curadores, con notarios o con jueces corruptos para apropiarse de tierras que le pertenecen al Estado, es decir, nos pertenecen a 45 millones de colombianos. Y aquí la línea es clara, gracias a una alianza entre Parques Nacionales y la Superintendencia de Notariado y Registro, que ha tenido el valor de ir a hacer un trabajo que estaba pendiente por muchos años, hemos identificado el problema y tenemos documentos que radicamos la semana pasada en la Fiscalía General de la Nación, porque aquí va a haber consecuencias civiles y penales. Y este ejercicio lo vamos a repetir gradualmente en todo el país, hasta que a todo el mundo le quede claro que nadie puede apropiarse sin consecuencias de tierras que nos pertenecen a todos los colombianos. 10 minutos quedan para terminar la rendición de cuentas del ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Estamos en momento de hacer preguntas. En este momento pregunta el periodista Rubén Darío Bayona del canal El Tiempo y se alista JJ Pinilla de Noticias Caracol. Rubén Darío, adelante. Ministro, buenas tardes. Usted ya habló sobre la reforma a las CAR, que se presentaría este proyecto en el mes de marzo, y de esas transformaciones. De fondo, ¿qué va a pasar con las corporaciones autónomas regionales? Y también le quería preguntar, ministro, uno de los propósitos del gobierno, una de las locomotoras es la mineroenergética. Desde el Ministerio de Medio Ambiente, ¿cómo se va a lograr un equilibrio para que no se afecte este propósito del gobierno, pero para que tampoco se afecte el medio ambiente? De fondo, en la reforma a las CAR vamos a eliminar los conflictos de interés, que son algo que está debajo de unas decisiones que han sido mal tomadas en algunas de las corporaciones. De fondo, vamos a subir y exigir mayores perfiles en la composición de los consejos directivos y de la administración. Vamos a tener dientes para ejercer controles, porque es que todos reconocemos la autonomía de las corporaciones autónomas regionales, que además es una autonomía administrativa por constitución, pero autonomía es muy distinto a anarquía. Y cuando uno tiene autonomía, pero no tiene control, lo que tiene es anarquía. Entonces aquí tiene que haber autonomía necesaria porque hay un conocimiento técnico, un conocimiento de las regiones, y porque eso le pertenece a las regiones, pero tiene que haber controles. Entonces estamos cambiando, por ejemplo, los esquemas de rendición de cuentas. Estamos incluyendo las figuras que son muy poderosas, como un auditor interno, ternado desde la Presidencia de la República. Y estamos también revisando el esquema de financiamiento porque hay un desbalance muy grande en la estructura financiera de las corporaciones. Hay corporaciones que tienen exceso de recursos, digamos, y hay corporaciones que prácticamente no tienen cómo operar. Entonces vamos a buscar y vamos a encontrar mecanismos financieros para que el sistema sea sostenible y todas las corporaciones tengan recursos no iguales a los demás, pero sí suficientes para ejercer las tareas que tienen en su jurisdicción. Sobre la segunda pregunta le voy a dar la palabra a la viceministra Adriana Soto, quien se va a referir a los temas de minería y medio ambiente. Muchas gracias. Para la locomotora mineroenergética, pero también para la locomotora de infraestructura, tenemos una herramienta que vamos a sacar dentro de muy pocos meses, que es el manual de compensaciones por pérdida de biodiversidad. ¿Y en qué consiste este manual? Es decir, si un proyecto ha hecho todos los pasos necesarios para prevenir, mitigar y restaurar los impactos ambientales que estos generen, tenemos la alternativa, que es un sistema de compensaciones por pérdida de biodiversidad para que el balance, nuestro patrimonio natural, no solamente no se pierda, sino que se incremente. Este manual contiene una serie de opciones muy atractivas para los inversionistas, desde el procesos, digamos, de consolidación del sistema de parques nacionales hasta procesos de saneamiento de estos mismos parques y procesos de restauración ecológica. Señora viceministra Adriana Soto, muchísimas gracias. Pasamos ahora con la pregunta de JJ Pinilla de Noticias Caracol. JJ, adelante. Señor ministro, el IDEAM a finales del año pasado nos insistió en que el fenómeno de la Niña iba a llegar más o menos hasta marzo. ¿Estamos preparados, y con eso que estaba usted hablando del tema de las CAR, estamos preparados
para enfrentar la ola invernal que se presentará a finales de marzo, comienzos de abril. ¿Estamos preparados con relación a lo que ocurrió el año pasado? Voy a darle la palabra al director del IDEAM, a Ricardo Lozano, quien ha hecho un gran trabajo en esta ola invernal y nos va a contar por qué estamos preparados y si hay algunas falencias, qué es lo que nos falta. Bueno, JJ, es importante entender que este fenómeno de la niña, como usted bien lo dice, termina a mediados de marzo y abril y comienza la primera gran temporada de lluvias del año. Prácticamente desde 2 años atrás no hemos parado de la situación de emergencia. O sea, el país recibió 6, 7 veces lluvias muy por encima del promedio y realmente esa situación no ha frenado ese impacto. Ese impacto hoy día se refleja en todas las cuencas del país, se refleja en el río Cauca, se refleja en el río Magdalena. Los principales departamentos de la región andina siguen con esa alta vulnerabilidad. Por eso desde el IDEAM, desde el Ministerio de Ambiente, continuamos especialmente en la capacitación y en la información a los nuevos alcaldes, a los nuevos gobernadores, que esta es una situación de emergencia, que tenemos que acelerar las obras que se están haciendo en muchos de los departamentos, en muchos de los municipios, que los planes de contingencia no se deben levantar, sino lo contrario, deben estar activos y deben estar en permanente dinámica porque ese riesgo continúa, ¿no? Como lo ha dicho el señor presidente de la República y como lo hemos advertido no solamente en este año, sino desde el año pasado, continuamos con esa situación. Colombia es un país de lluvias y ese riesgo va a continuar. Solamente casi cuando venga un fenómeno del niño extremo es que uno puede decir, bueno, se secó el territorio y realmente las montañas y los ríos recuperaron esa capacidad para asimilar estas aguas. Entonces seguimos con esta situación, seguimos en contingencia, todavía no se pueden implementar proyectos de mediano ni largo plazo porque realmente en esta situación de ahora no permite que la capacidad de los territorios reduzcan esa vulnerabilidad. Por lo tanto, es muy importante que aceleremos, como lo ha dicho el señor presidente, aceleremos esas acciones que se están haciendo, fortalezcamos los terraplenes, fortalezcamos los boquetes que se han abierto pensando en ese nuevo comienzo de la temporada de lluvias, ¿no? Era Ricardo Lozano, director del IDEAM, quien respondía a la pregunta de JJ Pinilla de Noticias Caracol en esta maratón de resultados. El gobierno rinde cuentas. Muchísimas gracias al señor ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a la señora viceministra, por habernos acompañado aquí en el Salón de Conferencias de la Casa de Nariño para responder las inquietudes y preguntas de los periodistas y de ustedes, nuestros televidentes, que están a través de Canal Institucional y a través de la página de la Presidencia, www.presidencia.gov.co.